Bueno, señores, se cae la reforma política de Gustavo Petro, a pesar de que al día de hoy están haciendo los de la vista gorda con respecto a asumir que esa reforma política fue propuesta por ellos. Vamos a entrar a hablar a profundidad sobre este tema y ver la hipocresía, la doble cara, la caradura que tienen todos estos políticos del pacto histórico, que la verdad lo esperamos, ya sabemos qué clase de naturaleza tienen, de qué calaña son. Pero bueno, comencemos con esta noticia, que lleva por nombre Primera gran derrota de Petro. Retiran proyecto de reforma política. Y vamos a pasar a darle zoom a esta noticia porque es que en serio no tiene desperdicio alguno. Antes de continuar con el video, me gustaría comentarle a todos ustedes que en este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestra línea de camisetas antiprogre, que podrán adquirir a un muy buen precio ya que estamos en preventa. Lo podrán hacer a través de la página web www.facherito.com.co o en nuestras redes sociales que también estarán apareciendo en pantalla. Hacemos envíos a todo Colombia. Y ya saben, si quieren marcar diferencia, no solamente por cómo piensan, sino también por cómo visten, no te quedes sin tu camiseta. Cómprala ya. Era considerada como una de las iniciativas fundamentales. Hicieron un llamado para hacer un acuerdo y tramitar un nuevo proyecto. Ya sabrán ustedes que esta reforma política tenía muchísimos micos, es decir, querían meternos una cantidad de cosas que sabíamos todos que iban a beneficiar única y exclusivamente a la clase política. Una de las cosas más polémicas era el transfugismo político, en donde un congresista podía dejar su partido y empezar a militar en uno nuevo y no caer en doble militancia. Esto permitía obviamente que todos esos políticos camaleónicos que al día de hoy tienen muchísima presencia y muchísimo protagonismo en la política colombiana, pues pudieran salirse siempre con la suya, ¿no? Pero esta reforma afortunadamente se cayó y por eso es que todos ellos están muy bravos y están muy tristes, ¿no? Otra de las cosas que estaban allí inmersas dentro de esta reforma política era eso de querer otorgarles la libertad a los congresistas para que, aún manteniendo su curul, pudieran ir y asumir cargos en algún ministerio y que en cualquier momento podían desistir de ese trabajo en un ministerio para volver a retomar la curul. Santo Dios, o sea, ¿eso en qué cabeza cabe? Pero sí, eso lo querían meter dentro de esta reforma política. Afortunadamente se cayó para gracia y para bien de todos los colombianos, tanto de ustedes como el mío, ¿no? Pero bueno, el gobierno colombiano retiró del Congreso este jueves 23 de marzo la propuesta de reforma política al considerar que con las modificaciones al articulado la iniciativa no cumple con el cometido de fortalecer la democracia, los partidos y ampliar la participación de la mujer en la política. Definitivamente que esto es insoportable, ¿no? Ver cómo el pacto histórico está hablando de hacer respetar la democracia o hacer respetar a la mujer en la política, cuando han sido ellos los principales agresores de la mujer, como lo hizo, por ejemplo, Gustavo Petro al no responder por su hijo, en donde lo tuvieron que demandar para que respondiera por alimentos de su hijo Nicolás Petro y él contrademandó a la mamá. Ya tengo un video hablando a profundidad de ese tema, ¿no? Que Alex Flores, congresista del pacto histórico, aún después de haber agredido a mujeres y habiéndose emborrachado y habiendo hecho un espectáculo bochornoso en la costa, siga al día de hoy militando en el pacto histórico o estando allí Holman Morris. Y bueno, imagínense, ellos al día de hoy dándonos supuestamente clases de cómo debemos tratar a la mujer o que ellas deben supuestamente tener mayor participación en la política, pues porque ellos son supuestamente el ejemplo, ¿no? O hacer respetar la democracia. Ellos que quieren hacer obligatorio las listas cerradas en el Congreso. O sea, qué cosa más antidemocrática que mantener las listas cerradas obligatorios para las elecciones al Congreso. O sea, qué cosa más absurda. Y lo peor de todo es que hay gente que le sigue creyendo. O sea, terrible, ¿no? Atendiendo las instrucciones al presidente Gustavo Petro, las solicitudes del pacto histórico, de otros sectores políticos y el debate profundo, el gobierno tomó la decisión de solicitar la autorización de retirar la reforma, dijo el ministro del Interior Alfonso Prada a periodistas. Es decir, ellos se vieron en la obligación de retirar esta reforma, ¿no? Prada solicitó el retiro de la reforma, lo que fue aprobado en la Comisión Primera del Senado, en la que cursaba el quinto de 8 debates,
lo que supuso el primer revés político del gobierno de Petro en el Congreso. Imagínense, ya había pasado algunos debates en el Congreso. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, afortunadamente se cae porque se hizo veeduría, porque se hizo presión tanto política como ciudadana para que este tipo de cosas no pasara. Obviamente todos los políticos que están al día de hoy con Gustavo Petro estaban felices, demasiado felices porque este tipo de reformas estaban en proceso de ser aprobados. Ha sido aprobada con 16 votos la proposición que solicita el retiro del proyecto de acto legislativo número 018 de 2022 Senado, por medio del cual se adopta una reforma política, informó el Senado en su cuenta de Twitter. Importante esto porque se cae en Senado y allí varios protagonistas de congresistas que llevaron adelante ese rechazo, ese enfrentamiento directo contra los ponentes y defensores de esta terrible reforma, como lo es, por ejemplo, JP Hernández, que ya vamos a entrar a hablar un poquito a profundidad de lo que ha hecho, porque es de admirar y es de aplaudir. La reforma política era considerada por el gobierno como una de las iniciativas fundamentales y por eso hizo un llamado para hacer un acuerdo para que se tramite una nueva reforma política, pero dijo que esto ya sería en 2024, pues el semestre próximo hay elecciones. Ya vamos a ver también la posición que tiene con respecto a esto el presidente del Senado, Roy Barreras, ¿no? El camaleón de la política colombiana, el que yo considero sin duda alguna el político más inteligente al día de hoy, pero que lastimosamente utiliza esa inteligencia para el mal, ¿no? Ya vamos a ver las amenazas que le ha tirado al pueblo colombiano, ya que su reforma política no pasó. Pero bueno, como les digo, acompáñenme hasta el final de este video. A propósito de la reforma, el presidente Petro dijo en su cuenta de Twitter: creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, sin financiación estatal de las campañas. La reforma no aporta a un avance en la calidad de la política. Imagínense algo tan antidemocrático como eso, que sea el Estado colombiano el que tenga que financiar las multimillonarias campañas de partidos políticos como lo es, por ejemplo, el de Gustavo Petro, ¿no? Que ha sido por mucho y por lejos la campaña política más costosa, ¿no? Y que tengamos los colombianos que financiarla. Imagínense ese tipo de aberraciones, ¿no? Políticas. Este mensaje fue interpretado como un tiro de gracia a la iniciativa impulsada por el gobierno y especialmente por el presidente del Senado, Roy Barreras. Es que esto ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido el gobierno de Gustavo Petro desde que está al mando, desde que está allí. Pero bueno, en el Congreso también se discuten las reformas laboral, de pensiones y a la salud. Estamos llamados, señores, ustedes que me están viendo en este momento, estamos llamados para tumbar estas terribles reformas, tanto la laboral, la de pensiones y a la salud. Debemos hacer todo tipo de cosas, ¿no? Presión y veeduría, tanto política como ciudadana. Es decir, también debemos salir a las calles, debemos hacer plantones, debemos hacer manifestaciones, marchas, y que nuestros congresistas estén haciendo también veeduría fuerte, que les represente un obstáculo fuerte a los congresistas del pacto histórico que intentan por todos lados y de forma desesperada aprobar estas reformas con demasiados micos, ¿no? Con orangutanes, ¿no? Que lo único que terminan es afectando al pueblo colombiano, ¿no? Así que llamados estamos para que salgamos a las calles, hagamos plantones, nos hagamos sentir. Esto es súper importante. O sea, allí mismo en el Congreso, allí debemos hacer un plantón. Las marchas que se hagan deben culminar allí mismo en el Congreso o en la sede de los partidos del gobierno. Esto es un llamado para que nos concienticemos también de que debemos hacer batalla política, ayudar a los congresistas que son minoría en este momento en el Congreso y que se están enfrentando a las maquinarias petristas, ¿no? Afortunadamente, la mermelada se está acabando. Pero continuemos, la reforma sin vida política. Horas antes y mientras rompía la ponencia de la reforma, Barreras dijo que le pedía a Prada y al gobierno retirar esa iniciativa, que ya no tiene ningún sentido. Barreras había dicho varias veces que si se desnaturalizaba el proyecto, prefería no seguir con la iniciativa y que se hundiera, dijo el propio Roy Barreras. Ya vamos a entrar a ver estos videos porque en serio no tienen desperdicio alguno, con el todo lo que lo dicen, con la displicencia y también con ese derroche de poder que se adjudican, ¿no? Al comenzar el día, la bancada oficialista del Pacto Histórico solicitó que la iniciativa fuera retirada. Interesante empezar a llamarlos a ellos como el partido oficialista, es decir, ellos son los que al día de hoy representan el régimen, el status quo. Nosotros somos los contrarrevolucionarios, los que estamos aguantando las nefastas políticas de este régimen.
Nosotros no queremos una reforma politiquera. Nosotros le apostamos a lo que le apuesta el señor presidente Gustavo Petro en el sentido de que una reforma política es para profundizar la democracia, dijo el representante de la Cámara, Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Imagínense siempre utilizando ese cuentico de la democracia cuando han sido ellos los más antidemocráticos, ¿no? En esa dirección explicó que la bancada oficialista defendió que las listas fueran cerradas y paritarias. Imagínense ellos que están negándole la opción que usted como persona pueda llegar al Congreso si no es porque se somete a algún partido que lo coloque por allá a la cola y le impida poder acceder al Congreso, llegar al Congreso. ¿Por qué? Porque solamente los aliados de los jefes de esos partidos podrán encabezar las listas que serán cerradas. Algo más antidemocrático que eso, obviamente no creo que exista, ¿no? Recordó que en la reforma se planteaba que las campañas políticas fueran financiadas 100% por el Estado para evitar, según Uribe, que este país sea una plutocracia o peor, que el Estado sea capturado por las mafias, por las multinacionales, por los empresarios y para que los que son elegidos popularmente respondan a los intereses nacionales. Definitivamente esta gente no tiene vergüenza, en serio, yo no sé con qué cara son capaces de salir públicamente a decir este tipo de cosas, ¿no? El congresista concluyó que el proyecto fue llenado de micos y que por eso era mejor que se hunda, como efectivamente ocurrió. Bueno, vamos a ver lo que dijo, por ejemplo, el camaleón de Roy Barreras en el Congreso, ¿no? Para intentar solventar la derrota contundente que sufrió. Dice así y titula Va Viral 24. Presidente del Senado Roy Barreras amenaza con presentar nuevamente su reforma política que hoy se hundió en el Congreso. Fracaso total para el presidente Gustavo Petro. Fíjense lo que dice, con el tono que lo dice y la amenaza contundente que le hace al país. Que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Pero no se preocupen, que el gobierno no se termina el 20 de julio. Nos quedan 3 años para que hagamos la reforma que el país necesita. Y ya no solamente la de esos 3 elementos fundamentales. La lista cerrada paritaria, la financiación estatal completa, la autoridad electoral independiente, sino también eliminar la circunscripción especial de Senado o limitarla, que terminó siendo una defecio, que encareció tremendamente las campañas electorales y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones. Fíjense nomás, les está diciendo al pueblo colombiano que tienen 3 años más para presentar cuanta reforma política se les pase por la mente. Es decir, esto es una derrota, pero ellos van a seguir insistiendo. Es deber de todos nosotros seguir aguantando y seguir denunciando la cantidad de micos y orangutanes que nos meten en cada una de estas reformas políticas. No podemos dejar pasarles una, porque los únicos beneficiados de estas reformas, ya saben ustedes que son los mismos políticos de siempre que están al día de hoy gobernando con Gustavo Petro. Y hablando de él, en su cuenta de Twitter dice lo siguiente: creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista, ya lo veíamos en la noticia anterior, sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas. La reforma no aporta a un avance en la calidad de la política. Fíjense nomás que siempre intentan excusarse de que supuestamente las mujeres con la reforma política se van a ver beneficiadas, es decir, que ahora ese cupo de género, esa paridad en donde habrán 50% hombres y 50% mujeres. Esto lo hace el pacto histórico para caer en el saco de lo políticamente correcto de defender que, bueno, que las mujeres también van a estar participando en la política, ¿no? Pero esto obviamente en contraposición, en contravía de lo que se debería defender, como lo es el mérito. Usted debería estar allá no porque es hombre o porque es mujer, no por lo que tenga entre sus piernas, sino por el desempeño que usted dé, por lo preparado que usted esté, por nada más. Es decir, el mérito para el pacto histórico ha pasado a un segundo, tercero, por allá cuarto plano. Lo único que importa es lo que tiene entre las piernas. Dice Roy Barreras, respondiendo al mismo trino anterior de Gustavo Petro. De acuerdo, presidente Gustavo Petro, sin lista cerrada y paritaria de género, que fue siempre desde hace 7 años cuando firmé el punto 2 del acuerdo de paz en nombre del Estado, mi única exigencia. La reforma política pierde su esencia. Pido al gobierno autor del proyecto retirarlas. Que Roy Barreras es tan feminista que definitivamente lo deja a uno perplejo, ¿no? Patético. Pido al gobierno autor de la reforma política y participe en las ponencias, retirarla, pero presentarla a la reforma que el país necesita el semestre entrante.
Ahora reforma, el gobierno no termina el 20 de julio, nos quedan 3 años para limpiar la democracia del clientelismo, ¿no? Y allí la reforma rota, ¿no? Pero bueno, Gustavo Bolívar, ¿cómo no? No podía faltar obviamente en todo este rollo, ¿no? Dice, respondiendo al Twitter de Gustavo Petro, este es mi presidente, no a la reforma política sastre para los buitres de la patria. Eso no era más que una reforma politiquera. Y ya podrán ustedes encontrar los tweets de un Gustavo Bolívar hace un tiempo, ¿no? Hace un tiempo, y aquí aparece afortunadamente en pantalla, defendiendo la reforma política, ¿no? O sea, al día de hoy dice que no, que es que la reforma política era algo que intentaba siempre imponer los buitres de la patria, ¿no? Pero bueno, aquí veíamos a un Gustavo Bolívar hace unos meses diciendo a la oposición no le sirve la reforma tributaria, ni la reforma a la salud, ni la reforma pensional, ni la reforma agraria, ni la reforma política, a la cual él se refiere al día de hoy como que no la reforma política sastre para los buitres de la patria, ¿no? Ya se intenta alejar, ¿no? Del desastre que causaron, ¿no? De la derrota que sufrieron el día de hoy. Pero bueno, ahí estamos nosotros para recordarles lo que decían hace un tiempo, ¿no? Fíjense también lo que ha dicho María José Pizarro, hija del guerrillero Carlos Pizarro, que al día de hoy también es mano derecha de Gustavo Petro, que se le da siempre de muy feminista, pero que calla cuando en todo el pacto histórico se violenta a las mujeres, cuando se calla que en el Congreso se están violentando a las mujeres, se denuncia frente a los congresistas del pacto histórico y ellos hacen caso omiso. Pero bueno, fíjense lo que la propia politiquera María José Pizarro estaba diciendo al día de hoy con respecto a la reforma política que ya se cayó, ¿no? Y ya pues dice que bueno, que ya no contaba, que no cuenten con ella para intentar beneficiar a los políticos y toda la cuestión. Y ya les voy a mostrar lo que decía anteriormente, pero de momento veamos a la María José Pizarro al día de hoy completamente derrotada al ver cómo su reforma política se cayó. ¿Cómo nos van a vender como politiqueros y corruptos ahora? Por favor. Y así, como lo digo aquí, se lo digo con todo el cariño y el respeto a quien ha caminado estos meses o a quienes han caminado con nosotros. Esta es la identidad política de este proyecto. Somos un proyecto progresista. Yo no me alineo, sino con los principios ideológicos, éticos y políticos de los cuales yo soy heredera. Y estoy aquí en representación de un proyecto político y levantando las banderas que mi padre no pudo representar y no pudo levantar en la legalidad. Y lo estoy haciendo aquí con toda la legitimidad, con mi cabeza en alto. Y por eso no acepto bajo ninguna circunstancia que me circunscriban a prácticas que no han sido nuestras y que no lo serán. Prácticas que no han sido nuestras. Entonces ese proyecto político, ¿de quién era? ¿Quién lo redactó? ¿Quién lo firmó? ¿Quién estaba obstaculizando? Y ya vamos a ver, ¿no? ¿Quién estaba obstaculizando que este proyecto se hundiera? Ellos, en especial ella, ya lo vamos a ver. Permítanme un segundo, pero bueno, continuemos. A mí no me verán claudicando en esos principios. Y estoy aquí para defender este proyecto político, estoy aquí para defender al presidente, por supuesto, y el ideario progresista por el que se dejaron la vida mis padres, mis madres, y por el que me la estoy dejando yo. Gracias, presidente. Fíjese que el actuar del petrismo y de todos los integrantes del pacto histórico es muy similar a la que tuvo Gustavo Petro con respecto al escándalo de su hijo. Decir, bueno, es que yo no lo crié, se lava las manos, se desliga de él, lo deja aparte, ¿no? Dice, bueno, es que no lo crié, como intentando lavarse las manos, desligarse de ese problema para que no le echen la culpa de que, bueno, él está allí porque es hijo de él, ¿no? Lo que él dice es que yo la verdad es que no lo crié. Bueno, lo mismo hacen al día de hoy todos los politiqueros del pacto histórico al ver como su hijo, que al día de hoy es la reforma política que se cayó, que fue un fracaso, y ellos dicen, bueno, es que yo en el fondo no estaba tan convencido de que esa reforma política fuera la que necesitara el pueblo colombiano. Afortunadamente se cayó, pero tranquilos que ya le vamos a traer una buena reforma política. Así son, ¿no? Así se comportan. Y lo peor de todo es que hay gente que les cree.
Aquí el video en donde María José Pizarro hace unas pocas horas, ¿no? Hace unas pocas horas, no es la María José de ahora, ¿no? Sino la María José Pizarro de hace algunas horas que estaba defendiendo esta reforma política. Fíjese lo que pasó, ¿no? En pantalla, JP Hernández, ¿no? Uno de los héroes del día, ¿no? Estamos en comisión primera, estamos intentando hundir lo que es la reforma política, el adefesio de reforma política. Están prácticamente los votos, pero lastimosamente es el pacto histórico. Senadora María José Pizarro y el senador Alexander López, los que se están oponiendo, se están oponiendo la reforma política por la participación política de las mujeres. Defiendo la reforma política por la participación política de las mujeres. Fíjese lo que decía ahí. Y bueno, anteriormente decía que no, que ya no, que es que no contaran con ella para intentar beneficiar a los políticos corruptos. Patético, ¿no? Menos mal quedó grabado, ¿no? Menos mal quedó grabado. Reforma política por la participación política de las mujeres. Colombia sabe, y los electores del pacto histórico saben lo que es este adefesio de la reforma política, y es el pacto histórico el que no quiere que esta reforma se hunda. Estamos en... Bueno, como les decía, afortunadamente se hundió esta reforma política y todo esto quedó grabado, ¿no? Las caras de estos bandidos queriendo mantener esta reforma nefasta, ¿no? Fíjense la entrevista que le hicieron a JP Hernández en Blue Radio y lo que dice, que me parece algo muy interesante. Escuchémoslo. Senador, pero usted que desde el principio ya nos dijo, yo desde septiembre del año pasado estuve en contra de esta reforma. Como nos decía Oscar, 4 debates pasó esta reforma. Si no empiezan a denunciar y a decir acá hay unos micos, esta reforma no se cae. Entonces, ¿quiénes son los que meten estas transformaciones que al final a nadie les gustan? Porque lo que decía Claudia, Roy Barreras, Ariel Ávila decían, esto lo metieron los partidos tradicionales, esto no fuimos nosotros. ¿Quién metió esos articulitos? Micos o no micos, no los llamen, no les pongamos nombre. ¿Quién los metió? Pues es que ahí es donde está complicado porque, por ejemplo, ahorita estaban echando el agua sucia, por ejemplo, aprovechando que el senador Ariel no estaba, que pues hizo parte de esto, pues para mí cometió un gran error haciendo parte de esto, pero aprovechan que está fuera del país y... Alexander López Maya, que aparece ahí también en pantalla, Ariel Ávila, del que están hablando, todos propusieron, promovieron a fondo la reforma política. Ya al día de hoy se lavan las manos, ya se hacen los que no conocen esa reforma política. Empezaron ahí como a tirar de echarle el agua sucia a él. Entonces, no habrá ninguno, hasta el presidente salió a decir, el presidente de la República salió a decir, retiren esa reforma que no tiene nada de nosotros. Entonces yo les decía ahorita, en presencia del ministro, yo les decía, ¿cómo salen ustedes a decir de esa manera tan descarada que esto no tiene nada de ustedes cuando el ministro del gobierno Petro es el que presenta esta reforma? Usted no es el ministro de Nicolás Maduro, el gran amigo de Petro. Usted no es el ministro del dictador Daniel Ortega. Usted es el ministro del gobierno Petro. Y usted presenta la reforma. ¿Quién la firma? El presidente del Senado, Roy Barreras, el mismo que puso Petro para que le haga sus favores y sus acuerdos dentro del Congreso. Ahí se los dije. ¿Y Roy de quién es? Pues del gobierno Petro. ¿Por dónde se hizo elegir? Por el pacto histórico. Entonces, ¿cómo vienen a decir ahora que es que quiten la reforma que no nos gusta porque esa no tiene a nosotros? Pero si ellos la construyeron, ellos la presentaron, ellos la firmaron, y ayer, ¿quiénes la defienden? Los dos senadores del pacto histórico, María José Pizarro y Alexander López. Entonces, es una lavada de manos, y ya se les volvió costumbre. Cuando algo sale, hasta niegan la familia, hasta niegan la crianza de los hijos con tal de lavarse las manos para que no los culpen por lo que vienen haciendo a espaldas del pueblo colombiano. No había visto este video completo, y el principio... Y no había visto que JP Hernández había llegado a la misma conclusión que yo. O sea, se comportan de la misma forma que se comportó Gustavo Petro con su hijo, ¿no? Hasta de ser posible le dan la espalda, ¿no? Lo niegan. Pero bueno, por allí, más o menos, el 22 de septiembre del 2022, Ariel Ávila publicaba en su cuenta de Twitter, ¿no? Logramos aprobar en primer debate la reforma política. Aquí les cuento todos los detalles y cambios que esto implica y los retos que quedan aún pendientes de una reforma institucional. Fíjese este hermoso video de Ariel Ávila hace algunos meses defendiendo la reforma política. También lo publica Viral 24. Escuchémoslo, no tiene desperdicio alguno. Es que, en serio, afortunadamente que todo esto queda grabado. Se quitó, ya no existe, que se puedan lanzar. Solo queda el tema de que puedan ser nombrados por el gobierno nacional, ir y volver, como en un régimen parlamentario, como hace en España, en otros países. El congresista advierte que... O sea, van
para algún ministerio y pueden regresar a la curul del Congreso y ya no pasa absolutamente nada, como en un régimen parlamentario como pasa en Europa, dice. No, pues qué belleza. Esto no es un mico. Ese artículo está desde el primer debate. Entonces no es un mico, es un artículo debatible y cuestionable. Pero mico no es porque ha estado en los 4 debates. Un mico es cuando meten algo camuflado por debajo de la mesa. Se quitó. En serio, yo no sé con qué cara estos bandidos, estos irresponsables, estos sinvergüenzas salen a las cámaras a sostener que al día de hoy esa reforma política no tiene nada que ver con ellos. En serio, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por aquí Maritza Aristizábal, haciendo un muy buen trabajo, publica: como ahora nadie se hace responsable de los micos en la reforma política, acá les dejo la página con la firma de los ponentes por si acaso. Pastilla para la memoria. Y aquí está obviamente la firma de Roy Barreras, también está la de Fabio Amin Saleme, de Ariel Ávila, como no podía faltar, y de Julián Gallo Cubillos, alias Tornillo, ¿no? Ya saben ustedes quién es este bandido, ¿no? Quién es este criminal. Y bueno, aquí algunos tweets de personas que no son de derecha, que no son uribistas, porque yo sé que van a venir a los comentarios: no, maldito uribista, ¿por qué estás diciendo todo esto? Bueno, les coloco lo que dice Daniel Samper. Ahora en el pacto histórico todos están en contra de la reforma política que ellos mismos presentaron. Bueno, realmente es ridículo y lamentable, y qué bueno es poder sacar estos tweets. Ahora sí, les coloco uno de un petrista confirmado, de un petrista de pura cepa. Esto podría básicamente entrar en esa serie de videos que estoy haciendo en mi canal de YouTube, que lleva por nombre Mamertos Arrepentidos, que llevamos para el video número 3. Si no lo han visto, vayan a verlo. Aquí Beto Coral dice: el pacto histórico celebrando por el hundimiento de la absurda reforma que presentó el pacto histórico. Tranquilos, nadie se dio cuenta. Bueno, qué bueno que existe Twitter y allí podemos ver que los petristas también andan arrepentidos. Y aquí el de Levi Rincón no podía faltar. Imagínense, el mamerto de mamertos, el que tiene prácticamente que la mayor cantidad de comunidad en YouTube, defendiendo obviamente a capa y espada a Gustavo Petro, publica por Twitter lo siguiente: defender esa reforma política y pretender meter esa cantidad de micos tan mal era una falta de respeto con los colombianos. No sean hijuetantas, antes no pidieron quedarse ahí toda la vida, mantenidos por nosotros. Descaradas de miércoles. Bueno, no puedo estar en serio más de acuerdo con Levi Rincón. No puedo estar más de acuerdo con Levi Rincón. Y es que en serio, esto ya se le está saliendo de las manos al propio Gustavo Petro. Mientras, obviamente, él está por allá reunido con su mejor amigo Nicolás Maduro. Pero bueno, recuerden que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, reaccionando a los temas de la política nacional colombiana en vivo y en directo. Si no me siguen en Twitch, en la descripción estará el link, así que síganme allí porque estos videos se suben al otro día, así que ustedes pueden interactuar en vivo y en directo. Saludo a Manuel Universe: hola brother, muchas gracias por estar conectado, muchas gracias por seguirme aquí mismo en Twitch. Y bueno, señores, no siendo más, recuerden que tenemos las camisetas antipetristas a favor de Bukele, que pueden adquirir también en nuestra página web www.facherito.com.co. Si quieren apoyarme también lo pueden hacer a través de Patreon, Bancolombia, Nequi. Voy a estar dejando también en la descripción toda la información. Señores, no siendo más, recuerden compartir este video con todos sus amigos, con su círculo familiar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No siendo más, que Dios salve a Colombia. Se cuidan. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.